Listos, muy bien. Buenos días, Dios les bendiga a todos los que nos acompañan por las redes sociales, los que estamos aquí. El día de hoy, hermanos, damos gracias a Dios por todos aquellos que han obtenido un logro a nivel académico. Aquellos que han graduado, ya sea del kinder, de la primaria, secundaria, ¿verdad?, preparatoria o hasta de la universidad en el año 2020 y 2021. Lamentablemente no lo pudimos hacer el año pasado, pero el día de hoy, hermanos, queremos compartir con ellos y con todos los estudiantes, no nada más los que estén graduando, sino también los que están estudiando, este sermón titulado Señor, por favor, bendice a los estudiantes. Señor, por favor, bendice a los estudiantes. Tristemente, hermanos, existe una mala información entre el conocimiento secular y el conocimiento espiritual. Dios, escuche bien lo que le voy a decir, nunca ha estado y no está peleado con la ciencia. Dios es el creador del universo, de todo lo que vemos y aún lo que no vemos, lo que entendemos y hemos descubierto, ¿verdad? O mejor dicho, la humanidad ha descubierto y hasta cierto punto ha llegado a conocer, disculpe esta expresión, nada más la punta del iceberg. Todo eso Dios lo creó. Y hay distintas ramas de estudio que tratan de descubrir, estudiar, mejorar. Dios crea todo lo que la ciencia ha logrado comprender y aún más allá de lo que ni se ha descubierto, mucho menos comprendido, mucho menos estudiado. El problema, hermanos, radica en pensar que Dios no está de acuerdo con los estudios académicos. Ese es un gravísimo problema, hermanos. Cuando nosotros comenzamos a decir, no, es que Dios no está de acuerdo con los estudios académicos, es un gravísimo error. Nos presenta personajes e información necesaria para comprender lo que pasa a nuestro alrededor. Sin ese conocimiento no podríamos tener los avances académicos o los avances tecnológicos que han traído muchos beneficios a la humanidad. Y estos avances, ¿verdad?, ya sea tecnológicos o aún simples, hermanos, ¿verdad? Y yo se lo voy a poner así de esta manera, ¿verdad? El tener acceso a un sanitario en su hogar. ¿Sí sabía que ese es un avance? Antes no se hacía así. Y es un avance, hermanos. Y uno lo puede decir, bueno, es algo sencillo, pero que nos trae mucho beneficio. ¿O no? Entonces todo esto, hermanos, el estudio, el análisis, la razón que Dios nos ha dado, tiene como propósito darnos beneficios a la humanidad en muchas tareas, en muchas áreas médicas, físicas, de transporte, de construcción, tecnológicas, etcétera, etcétera. Lamentablemente, ¿verdad?, el ser humano le ha dado un uso quizás erróneo en muchas de estas áreas. Pero ese no es el propósito de Dios. Esa es la perversión, y disculpe que lo diga, ¿verdad?, la maldad humana. Sin embargo, hermanos, debemos de comprender que dentro de todo esto, Satanás ha tratado y seguirá tratando, y lo seguirá haciendo, de desvirtuar la presencia de Dios en los avances que la humanidad ha dado. Y todo esto es gracias al conocimiento. Satanás lo ha tratado y lo seguirá haciendo. Y usted puede analizar, hermanos, muchas veces que la ciencia, ¿verdad?, los seres humanos tratan de sacar a Dios, cuando sin darse cuenta la pregunta es, ¿quién estableció ese orden en este mundo, en este universo? A ver, ¿por qué la Tierra, hermanos, no se detiene? Si cualquier, ¿verdad?, estudioso de la física se da cuenta que la primera y la segunda ley de la termodinámica nos dice que cualquier movimiento que usted le da un trabajo, ¿verdad?, eso le llama trabajo, lo empuja físicamente, se va a mover, pero la fricción, que es la fuerza contraria a esa fuerza o ese movimiento, hará que se detenga. ¿Por qué la Tierra no se detiene? ¿Quién estableció esa ley? De la genética, de las matemáticas, la inclinación en el eje de la Tierra. ¿Quién estableció todo eso? Cuando se dan cuenta dicen, no, pues la explosión, ¿verdad? O el huevo, ¿verdad?, de Dios, o la expansión, o el Big Bang, todo eso, hermanos, tratan de sacar a Dios de la ciencia, dándose autocrédito a la humanidad sin entender que Dios establece y hace las mismas preguntas Dios en el libro de Job.
A ver, ¿por qué la tierra pende sobre nada? Y no hace alrededor de 1500, 1400 todavía se creía, ¿verdad?, que era una tortuga la que cargaba la tierra, o Atlas. La Biblia ya presentaba. Ahora bien, es, como dice Dios, crucial el conocimiento para la salvación humana. Miren, hermanos, la respuesta es sí, pues tenemos que estudiar la Biblia, pero el conocimiento académico pasa a segundo lugar. Y eso es lo que quiero que tengamos bien en cuenta. Dios quiere que conozcamos, sí. Hay científicos conocedores de Dios que amaban la Biblia, que amaban a Jesucristo, y qué bueno por ellos, pero su primer lugar era Dios, en segundo, sus estudios. Estudiantes, gracias a Dios porque pueden estudiar, háganlo, pero nunca, y ese es el primer punto, aprendan sin Dios. El primer estudiantes, si quieren recibir la dirección y la bendición de Dios, es aprendan bajo la dirección de Dios. Aprendamos, ¿verdad?, todos los que estudiamos, bajo la dirección de Dios. Creo que la mayoría de nosotros estaremos de acuerdo que el conocimiento es benéfico para cada uno de nosotros, en muchas áreas, tanto individual como familiar y hasta a nivel comunidad. Los estudios traen obviamente conocimiento, ese conocimiento trae trabajo, ese trabajo trae de bendición al hogar, de todas las áreas, hermanos. Y no estoy hablando nada más en el nivel académico. Ustedes en sus trabajos también, ¿verdad? Tenemos que seguir conociendo, viendo cómo avanza la tecnología, irnos empapando de la nueva información para poder ser de bendición a la familia y a nivel comunidad. Usted y yo no podríamos arreglar ciertos desperfectos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, si no nos enseñan o estudiamos cómo hacerlo. ¿Estamos de acuerdo en eso? No podemos realizar ventas, negocios, construcción, si no tuviéramos el conocimiento. Por naturaleza, deseamos aprender. El ser humano desea aprender. Una mente sin el deseo de aprender o conocer más desperdicia su capacidad. Una capacidad otorgada por Dios. No lo traigo aquí, ¿verdad? Ahorita vino a mi mente. Yo me acuerdo en una entrevista que le hicieron al señor Alberto Einstein, ¿verdad? Y le preguntaron, oye, ¿y cómo usted ha desarrollado tanta inteligencia, tanto conocimiento? Y él dio su respuesta, ¿verdad? Pero dentro de todo eso, él dijo algo muy importante. Dijo, he notado, he comprendido que el ser humano no quiere estudiar. Y que hemos llegado solamente a desarrollar el 20% de nuestra capacidad. ¿Se imagina? ¿Cuánto podríamos de bendecir a los demás? Pero Satanás se ha encargado, número uno, de desvirtuar el conocimiento sacando a Dios, y en segundo lugar, envenenando y lastimando las neuronas, su cerebro, a través de odio, venganza, pornografía, drogas, alcohol, para no llegar al potencial que Dios quiere. Por eso es importantísimo, hermanos y amigos, aprender bajo la dirección de Dios. En Efesios capítulo 6, le invito a que abra esta porción de la Escritura. En Efesios capítulo 6, 4, hay una palabra que me llama mucho la atención para los padres, que debemos de considerar siempre, tanto estudiantes como padres, como abuelos, bisabuelos. En Efesios 6, 4, el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, dice lo siguiente, Efesios 6, 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿verdad? Ahí patinamos algunos. Dice, sino criadlos, y subrayo esa palabra, en disciplina y amonestación del Señor. La palabra criar, que tradujeron del griego, es la palabra paideia. Paideia. P-A-I-D-E-I-A. Paideia. Y significa que Dios dice, padres, deben de llevar, de formar,
de educar, de instruir, de disciplinar a sus hijos a través de mi palabra. Ahí dice amonestación, disciplina y amonestación el Señor. Qué gran consejo el apóstol Pablo da a los padres. O sea, nuestra disciplina hacia los hijos, nuestra formación de su carácter, de su aprendizaje, de su conocimiento, tiene que estar en el Señor. Y esa plataforma sólida traerá bendición tanto a la familia como padres como a los hijos. Sin embargo, hermanos, que nosotros como cristianos nunca separemos nuestro conocimiento secular. Y aquí es lo que hemos tratado de decir, el aprendizaje secular de lo que Dios piensa de ello. Dios no tiene ningún problema en los avances tecnológicos, hermanos. ¿Quién creó los nervios? ¿Quién creó las neuronas? ¿Quién creó el cerebro? ¿Quién creó tus órganos internos? ¿Una explosión? Es absurdo, ¿verdad? Hasta es un insulto a la lógica, pero bueno, nosotros sabemos que fue Dios, el Dios de la Biblia. Y Él no tiene ningún problema en que ustedes, que los médicos, logren tener avances. ¿Quién creó las plantas? Que lamentablemente el ser humano las ha mal usado, ¿verdad? Claro que esas plantas son de bendición, claro que tienen efectos en el cuerpo, porque nosotros, ¿de dónde venimos? Según la Biblia, de la tierra. ¿Y quién le dijo a esa semilla de manzana, que haga un manzano, verdad? Que ahí dentro exista toda la información para formar un árbol de manzano. Si usted siembra una semilla de naranja, ¿le va a salir un manzano? ¿Le va a salir una pera, un olmo? No, ¿quién le dijo toda esa información a esa semilla? Que tuviera todas las vitaminas, los minerales para bendición del cuerpo. ¿Quién descubre eso, hermanos? O sea, Dios no tiene problemas con la ciencia. Pero sí, hermanos, esto es bien importante entender, hago un paréntesis. Ahorita, ¿verdad? Si en 1951 se hubiera tenido antes la hélice del ADN, lo hubiera visto el señor Charles Darwin, ni por aquí le hubiera pasado, ¿verdad? La evolución, que por cierto es un tema, ¿verdad?, muy delicado, porque hasta ahorita se acepta en los estudiantes como algo bueno, lo cual está fuera de Dios, porque Dios dice, por eso digo, aprendamos de Dios en Génesis 6, en Génesis 1, 2 y 3, que Dios estableció cada especie y no se puede brincar de especie a especie. Y ahorita, hermanos, desde 1951 hasta ahorita, han descubierto que los aminoácidos en el cuerpo no pueden cambiar de especie. Es imposible, lo imposibilita. Pero se dice que sí se puede, ¿verdad? Lo cual no hay ningún ejemplo de macroevolución. ¿Qué es macroevolución? De una especie a otra. Microevolución, ¿se entiende, hermanos, verdad? Que son micros, o sea, que son organismos pequeñísimos que sí cambian o se adaptan y tienen formaciones para, por ejemplo, en los virus. Eso sí se entiende, pero no en una evolución de especie. O sea, eso siguen siendo virus, bacterias, pero no de un gato a un perro, o de un perro a un caballo, o de un caballo a un chango y de un chango a un ser humano. Esas son especies. Si queda claro esto, ¿verdad? Los felinos, bueno, usted sabe, hay gatos, hay el jaguar, hay el gato montés, hay león, todo eso es una especie, pero no se brinca a ser caballo. Sí queda claro esto, hermanos. Entonces cierro paréntesis. Por eso es importante aprender con Dios. Quiero mostrarles algunos pasajes de la Biblia donde Dios nos hace ver la importancia de aprender bajo su dirección. En Génesis, pues Él es el creador, hermanos, o sea, cualquier científico, un verdadero científico, no puede sacar de Dios. Pueden ser muy inteligentes, pueden llegar a conclusiones, pero si conclusión está fuera de Dios, básicamente puede llegar a un gravísimo error personal y hasta comunidad. En Génesis 3, del 5 al 6, dice, sino que sabe Dios, aquí se presenta Satanás, fíjense cómo se le acerca a Satanás, a Eva. Dice, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por naturaleza, el ser humano quiere aprender. Le llega bajo esta tentación a Eva,
¿Y qué es lo que hace Eva? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué es lo que quería Eva? Sabiduría. Ahora bien, ¿lo hizo bajo la dirección de Dios? No. ¿Cuál fue el desenlace? Bueno, pues hasta ahorita estamos pagando, ¿verdad?, las consecuencias del maldito pecado. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios no tiene ningún problema en que aprendamos, pero la orden de Dios les dice, esta es la limitación. Esto pasa ahorita, hermanos, ¿verdad? ¿Qué viene a mi mente? La formación del carácter de los niños, de la sexualidad. ¿Qué ha pasado ahorita, hermanos? Vamos a hacerlo biológicamente, vamos a hacer esto, pero vamos a sacar a Dios. No, tú puedes desde niño hacer lo que quieras. Eso es absurdo, hermanos, porque sí, no permites a un niño fumar, tomar, no le permites ni tomar café, ni tampoco lo permites manejar, pero sí lo debes de dejar que haga lo que quiera con su sexualidad. Vean lo absurdo, ¿verdad?, de la humanidad. Y te metes en problemas si los quieres sacar de eso. Bueno, hermanos, solamente para que veamos, ¿verdad? Hago un paréntesis, otro paréntesis respecto a ese tema, hermanos. Si usted quiere más información, científicamente está comprobada que la plataforma que ellos utilizaban para decir que así nacen, ya es destruida desde el 2019. Y lo puede encontrar en Genetic, así está en inglés, geneticsexbehavior.info. Es una sola palabra. geneticsexbehavior.info. Y ahí se comprueba lo que ya sabíamos, porque la Biblia lo decía, no existe ninguna evidencia científica que nazcan los niños así. O sea, todo está acá. No hay ninguna evidencia. Y ahí está. Es más, tuvieron que pedir permiso a estos grupos para quitarles una plataforma que nunca existió, pero les iban a decir, genéticamente ni se puede comprobar que tú nazcas de esta manera. Así que ahí está la ciencia, ya lo sabíamos, ¿verdad? Y la Biblia tenía razón. Mateo 4:4, hermanos. En Mateo 4:4, el Señor Jesucristo se le acerca Satanás y le invita, ¿verdad?, a comer, porque tenía hambre, era muy natural, que las piedras las convierte en pan. Pero el Señor Jesucristo dice una declaración sumamente importante para nosotros, Mateo 4:4, y que debe ser alerta para todos los estudiantes jóvenes. Dice, ¿qué dice, hermanos? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no es un alimento físico, sino un alimento espiritual. ¿Qué quiere decir Jesucristo con esto? Que es un alimento espiritual. Y al igual que el alimento físico nutre, llena de confort, de energía a nuestros cuerpos, también la palabra de Dios llena de confort, alimenta y da energía a tu espíritu, a tu alma. En Proverbios 1:7, dos más en este pasaje, Proverbios 1:7 dice de la siguiente manera, Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí Dios pone a dos tipos de estudiantes. Los dos estudian. Valga la afirmación, ¿verdad? Son estudiantes que se estudian. Entonces, estudian unos sin la dirección de Dios y otros con la dirección de Dios, temiendo a Dios. En Proverbios 2, 6 y 7, dice de la siguiente manera, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y aquí agrego, hermanos, porque mire, hay gente muy inteligente que Dios le permite tener así esa capacidad, ¿sí? Sí se la permite. Pero aquí en el 7, el rey Salomón hace una afirmación con más claridad. Son muy inteligentes, Dios les dio sabiduría, aun cuando ni lo teman ni lo buscan. Pero es una sabiduría, y disculpe la expresión, enferma, dañina. Fíjense, dice el 7, Él provee, y luego agrega, ¿de qué tipo de sabiduría? Sana.
El apóstol Pablo en Efesios le llama sabiduría diabólica. ¿Sí? Hay sabiduría, pero sabiduría diabólica, demoníaca. ¿No se ha asombrado usted a veces con qué tanta, quiero ponerlo, es que no quiero decir inteligencia, sagacidad es la palabra, o con tanta astucia la gente hace la maldad? Dice, caray, qué bárbaro, nunca se me hubiera ocurrido que hicieran esta tranza. Es inteligencia, hermano, sí, pero utilizada hacia la maldad, sagacidad, capacidad de razonar y de pensar, pero enferma, diabólica. Y dice el 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Aprendamos entonces bajo la dirección de Dios. En segundo y último lugar, solamente 2 puntos. En segundo y último lugar, ya aprendemos bajo su dirección, pero esto nos lleva a un segundo punto, y este punto habla de un compromiso a analizar los estudios. Y este compromiso, hermanos, está basado en que los estudiantes tengamos la capacidad de filtrar todo bajo la dirección de Dios. Analizar los estudios bajo lo que Dios piensa. He escuchado este refrán que dice, no podemos usar lo que no sabemos. ¿Lo he escuchado? No es muy común, ¿verdad? Pero dice, no podemos usar lo que no sabemos. ¿Le ha tocado ver a alguien utilizar un martillo como un desarmador o viceversa? A mí sí. Más los que están en construcción, ¿verdad? O en la mecánica, que usan mal las herramientas. ¿Los ha visto? ¿Qué piensa de eso, hermanos? Pobre iluso. No va a terminar. Le va a llevar el doble, le va a llevar el triple. Por eso es valioso el conocimiento, hermanos. Y lo podemos aplicar en muchas áreas, ¿verdad? En la cocina. ¿Ha visto a la gente comer de distinta manera, preparar la comida de distinta manera que quizás no sea bueno? Bueno, nos falta conocimiento. Dios nos invita a obtener conocimiento, pero agrego, como acabamos de ver, un conocimiento razonado, filtrado bajo la palabra de Dios. En Proverbios 15:14, que ahorita leemos, Proverbios 15:14, que leímos al principio, dice de la siguiente manera: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. O sea, Dios está diciendo, aquel que realmente ante mis ojos, ante los ojos de Dios, busca una sabiduría no del mundo, un conocimiento pleno por conocer. Gente muy estudiosa, hermanos, y que utiliza un léxico muy elevado y que es muy conocedora y que tiene muchos estudios, pero ante los ojos de Dios quizás no sea sabia. Y Dios dice, la sabiduría que yo brindo, que yo doy, se tiene que buscar. Mas el corazón, dice, la boca de los necios, se alimenta de necedades. No, la religión mata, no esto, no aquello, no. Un mero conocimiento secular, sin tener a Dios en cuenta, no nos permite aceptar la creación de Dios. Eso afirman las escuelas, ¿no? Un conocimiento sin Dios te dice, fuimos creados de la nada, de una explosión y de una evolución, lo cual científicamente es incomprobable. ¿Por qué? Porque no se repite, no se puede observar. Ya no cumple, ¿verdad?, los primeros 2 de los 4 pasos de 2 de 4 pasos del método científico. No podemos conocer a Dios a través de su creación, mucho menos su voluntad, porque ¿cómo vamos a aceptar la voluntad de alguien que no existe? Eso dicen los estudios. Tendríamos que aceptar que las cosas que tienen su origen en la dirección de Dios simplemente son el resultado de simples fuerzas naturales. No veríamos la bendición de Dios en las montañas, en la luna, en el sol, en el atardecer, los colores, en las flores, en las plantas, en el agua, y en los animales, y dice uno, Dios mío, o sea, en esa simpleza que el ser humano lo ve, hay tanto detalle de un creador que hizo las cosas
con una dirección sumamente sabia. Quitando a Dios, quitamos su poder, su presencia y la existencia de todo, porque Él es el único que tiene vida en sí mismo. La historia nos relata, hermanos, de varios científicos, y aquí traigo algunos. Varios científicos, encontré más de 100, ¿verdad? Pero esta página muestra 100 eminentes científicos cristianos, o algunos, ¿verdad?, se adjudican otras iglesias, no lo dudo, pero que creían en Dios y leían la Biblia y temían a Dios. Algunos ganadores de ellos fueron ganadores de premios Nobel, que creían en Dios y leían la Biblia. Muchas religiones dicen que pertenecían a sus filas, pero lo importante es que estudiaban la Biblia y creían en la existencia del Dios de la Biblia. Y tenemos como a Blaise Pascal, que descubre la calculadora, la matemática, y tenía mucho, él era cristiano y también estudiaba el universo. El universo. Él tiene un estudio, un paréntesis rápidamente, se cuenta que un compañero, ¿verdad?, de universidad, porque enseñaban en la universidad, Blaise Pascal, hizo una maqueta del universo. Y llega su compañero de visita, ¿verdad?, un colega, también doctor, y llega y dice, oye, qué bonita maqueta, ¿quién la hizo? Nadie. Y le dice su amigo, ¿cómo que nadie? Sí, nadie, nada la hizo. Dijo, ya entendí. ¿Entendió? El ser humano cree que la nada creó el universo. Entonces Blaise Pascal le dijo, esa maqueta, él la hizo, ¿verdad? Pero dijo, nadie, dándole a entender que era absurdo creer que la nada o nadie creó el universo. Muy bien. Muchas religiones, Louis Pasteur, hermanos, que gracias a él tenemos la pasteurización, él era francés. Georges Lemaitre, que él estudió acerca del origen de la expansión del universo, cómo Dios poco a poco permitió la expansión. Gregorio Mendel, que él es el padre de la herencia en 1860. Me llamó mucho la atención que Nikola Tesla también estaba ahí en la lista, hermanos, ¿verdad? Él estudió la electricidad por corriente alterna. Guillermo Marconi, gracias a él se tiene la televisión y la radiotransmisión. La física cuántica, hermanos, Max Planck. Alexander Fleming, la penicilina. Niels Bohr, él habló acerca de la estructura atómica y la radiación. O sea, hay cristianos que hablaban de todo esto, hermanos. Werner Arber, microbiólogo. George Cantor, teoría de conjuntos. Donald Knott, ciencias de la computación, y muchos más. La Biblia dice, hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 20 al 23, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo de la Biblia y del mundo, eso es bien claro, hermanos, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hermanos, o sea, cuando alguien me dice, es que nada más se refiere a la Biblia, bueno, ¿qué mal vas a ver entonces en la Biblia? Si me dice que me abstenga del mal, es porque quiere que analice todo. ¿Sí queda claro esto, hermanos? Del mal que hay en mí, yo entiendo, del pecado, pero Dios dice, examina todo, tanto de las profecías como del mundo, retén lo bueno y absteneos de toda especie del mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Eclesiastés capítulo 12, ya vamos a terminar, perdón, no puse los versículos. Eclesiastés 12, del 12 al 14, dice de la siguiente manera, hermanos. Eclesiastés 12, del 12 al 14, dice de la siguiente manera. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. No está diciendo, hermanos, que no estudies. Solamente se está advirtiendo, dice, mucho estudio te vas a fatigar y no vas a disfrutar. Todo es vanidad. Por eso agrega, no dejes de estudiar. Pero el fin de todo el discurso de tus estudios es este, y de todo lo que hemos estado estudiando, dice el rey Salomón, teme a Dios. O sea, en primer lugar, sí estudia, pero en primer lugar teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y finalmente, hermanos, quiero leer, y con esto terminamos, la vida de Daniel.
Daniel no se diga, ¿verdad? Él fue un hombre junto con sus amigos Ananías, Misael y Azarías, que después les cambiarían sus nombres a Sadrach, Mesac y Abednego, y él se llamó Belzar, Daniel. Daniel 1:8 dice de la siguiente manera, y 9, 8 y 9, Daniel 1, 8 y 9. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Noten por favor que Daniel y sus amigos tuvieron como un acuerdo personal de ponerse bien delante de Dios, no contaminarse con las cosas que le ofrecía el mundo, sino primero Dios. ¿Y cuál fue la conclusión? 17 al 20. A estos 4 muchachos, Dios, ¿quién se los dio, hermanos? ¿Su intelecto? ¿Su cerebro grande? Dice, Dios les dio. ¿Qué cosa, hermanos? Les dio. ¿Está Dios entonces peleado con los conocimientos, con la ciencia? No. Les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, o sea, toda fe mayor, ¿verdad? Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, el rey. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, ¿cuántas veces, hermanos? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos. Ahí estaba Walter Mercado, bueno, su tatarabuelo, que había en todo su reino. ¿Quién le dio entonces a Daniel y a estos hombres la inteligencia, la ciencia, el descubrir y conocer la astrología? Digo, pues la astrología, la astronomía, aún venciendo a los astrólogos. Astronomía, hermanos, es el estudio del movimiento de las estrellas. Astrología es creer que esos movimientos afectan a la vida, ¿verdad? Nosotros no creemos en eso. Claro que si choca un asteroide, pues nos va a hacer daño, pero no para tener una relación o hacer un negocio, cosas esas son absurdos, ¿verdad? Entonces, la Escritura, hermanos, nos dice que fueron mejores que aún estos hombres, que no creían en Dios. ¿Está Dios peleado con la ciencia, hermanos? No. Él te quiere dar sabiduría. ¿Batallas con matemáticas? ¿Batallas con alguna ciencia? Bueno, todos lo hemos hecho. Pidámosle a Dios dirección y sabiduría diciendo, ayúdame, Señor, pero seamos responsables, comprometámonos como Daniel lo hizo. ¿Qué hizo Daniel? Yo me comprometo no contaminarme con el mundo, sino enfocarme en que los estudios, Dios me da la capacidad de entenderlos. Y Dios lo bendijo y lo encontraron 10 veces mejor. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. ¿Por qué? Porque Él decidió buscar a Dios. Dios desea que si tienes la oportunidad, estudies y lo hagas con mucho empeño y agradecimiento, pero nunca separes tu fe, tus convicciones en Dios y en la Biblia de tus estudios seculares. Que Dios bendiga rica y abundantemente a todos nuestros estudiantes. Que así sea. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora gracias te damos por la oportunidad que nos das de ver que tú das sabiduría. Cuando nosotros decidimos buscarla con un corazón entendido, humilde y sobre todo que haya propuesto en su corazón analizar, filtrar todo a través de tu palabra. Tu palabra nos alimenta en primer lugar y luego la ciencia para que de aquí, Señor, puedan conocer, haya científicos cristianos, doctores, que haya de toda área, Señor, que trabajen en toda su área, Señor. También, Señor, que en la construcción, en la mecánica, en matemáticas, en computadoras, Señor, en todas las áreas, ellos puedan ver y buscarte. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.